¿Cómo están, señores? Buenos días. Aló. Buenos días, profesor. Buenos ¿Cómo días, están? profesor. Bien. Estuve coordinando con su Aló, profesor. profesor. Sí. ¿Villalobos? Sí se escucha, profesor. Sí, te escuché a ti. Sí, gracias por contestarme muy bien. A ver, estaba coordinando algunas cosas. Vamos a cortar un tema para el parcial mejor. Ya no vamos a evaluar valores extremos. ¿Qué les parece? Solamente hacemos hasta derivada direccional, plano tangente y derivada de orden superior. Hasta ahí nomás. Tenemos hoy día un ratito. Hoy día pienso hacer una hora nomás, terminar algo de derivada direccional, porque derivada direccional es un poquito largo, no sé si se han dado cuenta. Todavía no acabo. Y la otra semana hacemos ejercicios de plano tangente y recta normal, derivadas de orden superior, y hasta ahí que sea el examen. ¿Qué les parece? O sea, cortamos un tema ya, mejor, de una vez. Es que ustedes creo que ya han perdido hasta la forma hasta de copiar, creo, ¿no? En presencial. Right. Entonces, ayer, por ejemplo, la práctica debe haber estado un poco larga, porque ustedes ya no escriben, pues. Entonces, ¿qué les parece si cortamos un tema para el parcial? Ahí quiero saber sus opiniones, pues si no, avanzamos. Yo creo que sería lo mejor, porque valores extremos es más largo que derivada direccional, pues no es que hay que ser relativos, hay que hacer aplicaciones relativos, hay que ser condicionados, aplicaciones de condicionados. Entonces, por lo menos son 2 clases y media, 3. Pues. Entonces, mejor eso lo pasamos para la práctica 3. ¿Sí? Sí, profe. Sí, para que ya no se junte mejor. Y hacemos solamente hasta derivar de orden superior. Bien, entonces hoy día voy a hacer un rato, una hora nomás, tratar de taparlo de derivada direccional y plano tangente. Porque plano tangente, aquí te vas a dar cuenta la ventaja de hacerlo con derivación implícita. ¿De acuerdo? Hay una ventaja ahí. A ver, vamos entonces a avanzar acá. Un ratito, creo que acá. Ya está. Ya, miren, lo que deben hacer ustedes, deben tener sus apuntes también. O sea, no solamente lo que yo les paso, las pizarritas, todo. Ustedes deberían ahí tener su resumen. No sé cómo vamos a tomar el examen parcial de agua. Lo pensaría, ¿no? A ver. Estuvimos, por ejemplo, diciendo acá, no, vamos a hacer lo siguiente. De frente nomás. Vamos a aplicar derivación implícita. Mira, ¿cómo? ¿Cómo vamos a aplicar acá? Aquí así. Mira, 1. Nosotros teníamos acá una curva, por decir en XY, una curva en XY, por decir así. Ya está. Y en este punto que está aquí, en este punto, por ejemplo, tú quieres hallar un vector que sea perpendicular a esa curva y un vector que sea tangente a esa curva. Ya está. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Encontrar esos dos vectores que sean tangente a la curva y que sea perpendicular a la curva. De repente en el plano es un poquito más fácil porque entraríamos a tallar con la derivada, que sea. Pero tú te pones a pensar que ese mismo problema trasladarlo al espacio, o sea, acá, y nosotros queremos encontrar un vector que sea perpendicular, por decir, a esta superficie, ¿no? A esta superficie de acá. En algún punto
de esa superficie. Nosotros queremos encontrar un vector que sea perpendicular a esa superficie. Llamémosle un vector A. Ya está. Y la superficie está allí. Bueno, ahí está. Esto es la superficie, esto es Z, esto es Y esto de acá es X. Y queremos encontrar un vector que sea perpendicular a esa superficie. Ese vector perpendicular va a ser el papel de la normal al plano tangente. Entonces, esta superficie, ustedes saben que no necesariamente es Z igual a F de XY. Esa superficie S puede ser una ecuación que puede estar dada en forma implícita, como en su evaluación del día anterior. Entonces, ¿cómo hallar un vector que sea perpendicular a esa superficie? Ya está. Está planteado entonces el problemita, ¿no? Entonces, ¿cómo determinar ese vectorcito que es perpendicular a esa superficie? Ahora, otro problema es cuando un vector es perpendicular a una superficie, ¿no? Un vector es perpendicular a una superficie cuando es perpendicular a todas las curvas que pasan por ese punto, ¿no? Ahí está, esa es la definición. Y vamos a resolver el problema con este teoremita. Yo hago solo en el espacio nomás, y ustedes ya intuyen que también se puede hacer en X, Y. Es que no lo necesito en X, Y. No lo necesito. Pero ya ustedes pueden hacer el caso particular. Es mediante un teoremita, miren. Así. Un teoremita acá. Que lo da de esta forma, ¿no? Dice, sea f una función que va de R3 hacia R. Derivable en el punto X sub 0. Ya está. Esa función tiene tres variables independientes. Entonces, esa función tiene superficies de nivel. Si fuese de dos variables, tendría curvas de nivel. Ya está. Es derivable en el punto X sub 0. Se supone que ese punto X sub 0 está en la superficie de nivel. Ahora, entonces, dice el teoremita acá, entonces, tú le calculas el gradiente a esa función. El gradiente de f en el punto X sub 0. Y el resultado dice así, ¿no? Entonces el gradiente dice que es perpendicular o ortogonal, dice el teorema, ¿no? Perpendicular a la superficie de nivel, de F, y aquí le agrego algo, ¿no? Que pasa por el punto X sub 0. Ya está. Le voy a explicar por qué tiene que ser que pasa, porque a veces algunos de nosotros nos podemos equivocar. Mira, pues el resultadito está ahí. Voy a dar una superficie estándar, una superficie muy simple, ¿ya? Entonces voy a dar, por ejemplo, Diego, dame la ecuación de una superficie, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Vamos acá a ver. X cuadrado z cubo más 2xy, menos y cuadrado, ¿no? Y ahora le ponemos igual a 0. Ya está. Más 2 igual a 0. Ya está. Supongamos que tienes esa superficie. Tú no conoces ni la gráfica de esa superficie. Pero tú quisieras hallar un vector perpendicular a esa superficie. En un punto de esa superficie. ¿Se va entendiendo el problema? Tú tienes una ecuación de una superficie arbitraria, no sabes ni la gráfica, pero quieres encontrar un vector que sea perpendicular a esa superficie. Ese vector A quisieras calcular. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Y ese problema te lo resuelve justo ese teorema.
¿Por qué dices? La función sería esta de acá. La función sería esta de acá. Esto es esta de acá. Le llamamos a f de x y z, sería esto de acá. X cuadrado, z cubo, más 2xy, menos y cuadrado, más 2, en este caso. Esta de acá, podemos dar la siguiente conclusión. S es una superficie de nivel, es una superficie de nivel, perdón, acá, una, no, acá es, la superficie de nivel de F, ¿a qué nivel? Al nivel 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lean lo bonito. S es una superficie de nivel de esa función F al nivel 0. La superficie de nivel no escribimos que eran así, F de X, Y, Z igual a un K. Oigan, ustedes me han dado examen de eso, ¿ah? En este caso el K vale 0, ¿sí? Sí, profe. Ya está. Ahora, en las evaluaciones tú no vas a hacer todo este procedimiento. Vas a ahorrar un montón de tiempo. Ahora, yo acá coloco un punto. Acá es donde a veces se le va el asunto. Yo acá coloco, a ver un ratito, coloco acá un P sub 0, por ejemplo, que puede ser eh, satisface ese punto de la superficie. Chequen. O debe ser menos 2. ¿Aló? ¿Aló? No, no están ahí. Sí están ahí, ¿no? Oye, quitar el audio un ratito. Sí, sí, estoy con audio. ¿Está bien? El punto P sub 0 pertenece a la superficie. Sí, profesor. Sí, Ya, profe. ya, ya. Mire, lo que pasa es que ¿por qué lo he colocado el punto al final? Hubo un ciclo, me alcanzaron el problema y yo mayormente lo hago miércoles o jueves la evaluación. Yo ni por acá, ¿no? Hay un plano tangente a una superficie y el profesor de repente no la experiencia y puso cualquier punto, pues, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú derivas, ese menos 2 no tiene que ver nada. Porque cuando tú derivas, esa derivada de 2 es 0. No, pero el teorema dice, que por eso le he puesto con rojo. El gradiente va a ser perpendicular a la superficie de nivel, pero que pasa por ese punto x sub 0. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces lo que vas a hacer a continuación es el gradiente. Este es sencillo porque la función está dada en forma explícita. Después de esto voy a hacer un caso cuando está dada en forma implícita. Y el resultado que aparece acá te absorbe lo que algunos hacen con derivada parcial. Respecto de x, se le sale un vector, ¿no? Es 1, 0, f sub x, y el otro sería, respecto de y, 0, 1, f sub y, y lo multiplican esos dos vectores y le dan la normal. Pero ese es cuando está despejado el z, ¿de acuerdo? Cuando asume que uno depende del otro. Pero ¿qué pasa si la función está en forma implícita? Entonces ya no te ayuda ese resultado.
Este absorbe todo eso, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, el gradiente de esa función en el punto 1, 1, 1 es ortogonal o perpendicular a S. Perpendicular a S en ese punto 1, 1, 1. A ver, calculen ese vector. ¿Por qué lo he hecho por separado? Porque si tú te das cuenta, cuando vas a derivar, las tres variables son independientes, X, Y y Z, porque estás calculando la normal a la superficie. ¿De acuerdo? A ver, ¿hay en ese vector? Esto es el gradiente de F, sería F sub X, sería acá 2X, Z cubo, más 2Y, uy, que un poquito, más 2Y, ahora respecto de Y, 2X, bueno, 2Y, y respecto de Z sería 3X cuadrado Z, Z cuadrado. Ya está. Y lo evalúan en el punto 1. ¿De acuerdo? Creo que acá es 4, creo, 0 y 3. Ya está. Ahora, ese resultado lo utilizamos pues para hallar la ecuación del plano tangente y recta normal. Ah, dígame, ya este es un comentario, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes una superficie acá? Ese es uno que sea Z igual a F de X Y. ¿Cómo hallas un vector ortogonal a esa superficie? Lo escribes así, pues, ¿no? Esto es Z menos F de XY igual a 0. Y a esto le llamas una función F mayúscula. Entonces calculas ahí el gradiente de F, que es igual a F sub X, F sub y F sub Z, eso es ortogonal a la superficie. ¿De acuerdo? Que en este caso es así, pero F es menos F sub X menos F sub y 1. Ese sería el vector ortogonal o perpendicular en la superficie en ese punto. ¿Está bien? O sea, este resultado te absorbe todos los anteriores. El anterior que uno a veces hace solo con derivadas parciales es cuando el set está despejado. Bien. Ahora sí, veamos la aplicación de esto. La aplicación de esto. Ahora vamos a ver. Plano tangente y recta normal. Plano tangente y recta normal. Ay, me faltó acá el ratito. Voy a borrar esto. Y recta normal. Ya está. Y sale de la aplicación de ese teorema, ¿no? Así. Si S, si la superficie S es una superficie nivel, una superficie nivel de F, ¿de acuerdo? Es una superficie nivel de F. Entonces, vamos a hacer acá el dibujito. Estamos teniendo acá lo siguiente. Todo esto ya es una aplicación de derivada direccional.
La superficie puede estar así. Ya está, esta es la superficie. ¿De acuerdo? Esa es la superficie. Entonces, en un punto, P sub 0, que pertenece a la superficie S, vamos a calcular su normal. Esa normal va a ser el gradiente de F en el punto P sub 0. Esa normal, nosotros sabemos que puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo. Es por eso que cuando tú despejas puedes pasar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. No tiene que ver nada. ¿De acuerdo? Y de ahí queremos hallar la ecuación de este plano tangente. De este plano que está aquí. Esa va a ser la ecuación, perdón, el plano tangente. El punto de paso es el mismo punto de contacto. Y la normal, una normal sería el gradiente. Entonces, el plano tangente lo puedes escribir de esta forma, ¿no? Ahí está. Es X, y le vamos acá un P, digamos así, ¿no? Ya está. P menos P sub 0 por el gradiente de F en P sub 0. Y eso es igual a 0. ¿Quién es la recta normal? La recta normal, esta de acá. La recta normal. Punto de paso es P sub 0 y el vector direccional sigue siendo el gradiente de ese plano, perdón, la normal de ese plano tangente. O sea, que escribo la recta normal. Ya está. Eso es, vamos a poner acá, perdón, acá. Ya utilicé P, entonces sigo utilizando P. Es P sub 0 más R veces el gradiente de F en P sub 0. No sé si les quedó la idea de cómo se obtiene la ecuación del plano tangente y de la recta normal. Necesitamos ese gradiente. Necesitamos ese vector perpendicular a la superficie. Y eso es lo que va a mover todo. Y necesitamos el punto también. Ahora, que te pidan la ecuación del plano tangente, su forma general, ya ese es otro. Hay que desarrollarlo más esto de acá. Hay que desarrollarlo y sale la forma. Es que preguntarles a veces en forma vectorial no da mucha información. Entonces, por eso a veces se me ocurre a veces, ¿no? Preguntarles en forma general la ecuación. O sea, que la ecuación del plano tangente, escribirla de esta forma, ¿no? AX más BY más CZ y más D igual a C, ¿no? Algo así. Bien, ejemplito sobre eso. Miren bonito la ecuación. Eso han hecho ustedes, ¿no? La ecuación de un plano. Necesitas la normal y necesitas un punto. Han hecho diversas formas de la ecuación de un plano. Hasta la forma general, que es la más útil en realidad, ¿no? Y la vectorial que aparece acá, que en realidad sería biparamétrica, ¿no? Bien, hasta ahí queremos usar este resultadito. Miren lo bonito. O sea, que hoy día me han venido que no hablan. O sea, estaba pensando en algunos meses hacer los sábados presencial. Lo que pasa, el temor que tengo es que cuando fui a su práctica 1, cuando salía a las 12, el tráfico es horrible todavía, ¿no? Ustedes saben si los autos pueden salir por el teatro, ¿no? ¿No han visto? O por la puerta que da a Javich. ¿No se han dado cuenta ustedes si cuando han ido?
Deja de compartir. ¿Están o están en otra nota? ¿O tienen práctica hoy día? Nada, profesor, yo No, entro no por la se puerta llega. 5. ¿Cómo? No me he fijado, entro por la puerta 5. Ah, ya. Sí, porque ese día que fui, salir por la puerta 5 están los carros, es una fila ahí. Y de ahí para llegar a Javi, pues será unos 10 minutos, 15 minutos. A mí me conviene salir, pero ahí sí iría, bueno. A ver, vamos a ver acá. Ya está, vamos a aplicar eso que está ahí. Por lo menos hagamos dos problemitas y... A ver, miren, a ver, vamos a ver acá. Que a veces tengo tantas cosas que se pueden preguntar y a veces yo, el temor que tengo a veces darle demasiado y a veces cuando uno le evalúa, todos no hacen lo mismo. Entonces, a ver, un problema que sea cartesiano prácticamente directo y uno que sea implícito. Ya, déjame buscar acá. A ver, cuando es cartesiano, que es lo menos óptimo para preguntar a un alumno, pero de todas maneras tiene que saberlo, ¿no? A ver, dice, hay la ecuación del plano tangente, hay la ecuación este es plano tangente, por si acaso, plano tangente a la superficie S, a la superficie S, que contenga a la recta, que contenga a la recta, a la superficie S, ratito, la superficie le dan acá, la superficie S, ratito acá, le dan acá, dice, es x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 3. En realidad es un elipsoide, pero en realidad debería ser independiente de que sea un elipsoide. ¿Ya? Ahí está. Vamos a borrar acá. Listo. ¿Y qué contenga, dice? No borró. Y contenga a la recta L, que está acá, le voy a llamar acá P, es igual a 10, 2, raíz de 2, más R veces, cualquier vector, ¿no? A ver, un 8 menos 1, 0. Ya está. Listo. Ese es el problemita ahí. El problemita ahí. Sí, he acortado el tema de extremos porque quiero que el último sábado hagamos solamente algunos ejercicios nomás para su parcial. Esa es la finalidad, ¿ya? Miren, y que contenga a la recta. Ya está. Esa recta tiene su punto de paso y el vector direccional es 8 menos 1, 0. Si el plano que tú buscas debe contener a la recta, debe contener para cualquier valor de R, todos esos puntos deben estar contenidos en el plano, ¿no? Vamos a hacer un esquemita acá. Pero ustedes saben que cuando es en forma vectorial, eso no tiene que ver nada, ¿no? O sea, a ver acá, y nosotros acá tenemos, este plano es el que queremos encontrar acá. Este plano de acá. Ese es el plano que queremos encontrar. Se supone que acá debe ser algún punto de paso, debe ser el punto P sub 0, ¿de acuerdo?
Y la superficie S es esta de acá. Eso es x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 3 más z cuadrado sobre 6. Ya está. ¿Y cuáles son los datos? Que ese punto P sub 0, bueno, pertenece a la superficie, ¿no? Queremos una ecuación de un plano tangente en ese punto P sub 0. ¿Qué nos falta? La normal. Entonces queremos hallar acá el vector normal, que sea, que sea perpendicular a ese plano. Entonces nosotros sabemos que acá ya a nuestra f, si gusta lo escribimos así, ¿no? Nuestra f de x, y, z del teorema podría ser esto, ¿no? X cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 3 más z. Si gusta lo pasamos acá para que sea una superficie de nivel de f al nivel 0. Y al final no tiene que ver nada, puede caer el 6 al otro lado. Sería una superficie de nivel al nivel 6. Ya está. El otro dato que hay es esto de acá, ¿no? Que esta recta de acá está contenida en ese plano, la recta. No necesariamente tiene que pasar por P sub 0. A veces alguno de ustedes lo fuerza, ¿no? Dice que tiene que pasar. Y lamentablemente, o con suerte, el profesor que diseña la pregunta, él quiere que pase por ese punto P sub 0, pero no lo escribe. Ya está. ¿Qué tenemos ahí? A ver, la ecuación del plano tangente sería así, ¿no? Vamos a escribir desde arriba. La ecuación del plano tangente debería ser así, ¿no? Es P menos P sub 0, y acá sería la normal, sería el gradiente, ¿no? El gradiente de f en el punto P sub 0, por el gradiente de f en el punto P sub 0. Y eso debería ser igual a 0. Ya está. Si el punto nos hubiesen dado, sale rapidísimo, pues, porque ese gradiente lo evalúas en P sub 0 y ya está el P sub 0. Entonces, el problema entonces aquí es el punto P sub 0. Entonces, la idea es encontrar ese punto P sub 0. Si nosotros tenemos ese punto P sub 0, la F ya lo evaluamos en ese P sub 0. Y ya tendríamos la ecuación del plano tangente. Entonces, la idea es encontrar ese punto P sub 0. Ya está. Acá me van a ayudar ustedes aquí, ¿no? A ver. El gradiente de f en P sub 0, a ver, lo vamos a explicar acá. Es 2x sobre 4, ¿no? Sería x sub 0 sobre 2. Y la otra sería 2y sub 0 sobre 3. Y acá sería 2z sub 0. Ya está. El punto P sub 0 pertenece a S. Entonces, ¿qué significa acá? Que x sub 0 al cuadrado sobre 4 más y sub 0 al cuadrado sobre 3 más z sub 0 al cuadrado, ese es igual a 6. Llamémosle esto de acá 1. Ya está. Llamémosle a la ecuación del plano que estamos buscando asterisco. Ya está. Ese es lo que queremos. Estamos hallando el punto P sub 0. Llámenle si gustan a esto de acá I. Pues, ¿no? I. 2i podría suceder así, ¿no? En asterisco tendríamos lo siguiente, ¿no? Esto es x, acá vamos a poner el punto P de x, y, z. Y este punto que sea x sub 0, y sub 0, porque así lo estamos utilizando, ¿no? Entonces, en la ecuación asterisco, ¿qué tendríamos? X menos x sub 0, y menos y sub 0, y z menos z sub 0, y eso multiplica el gradiente, ¿no? X sub 0 sobre 2, 2 y sub 0 sobre 3, y 2 z sub 0, y eso debe ser 0. Ya está.
No, necesitamos otro dato, ¿no? Ah, si, un ratito acá, a ver si estamos bien. Esta recta de acá dice que está contenida. O sea, esta recta de acá, L, vamos a cambiar los colores acá. Dice que L debe estar contenida en el plano tangente. Entonces debe contener a todos sus puntos. En particular a este punto de acá, ¿no? Que es 10, 2, raíz de 2. Entonces, segundo debería ser así, ¿no? 10, 2, raíz de 2, pertenece o satisface a la ecuación del plano tangente. Entonces acá tendríamos 10 menos x sub 0, 2 menos y sub 0, y esto sería raíz de 2 menos z sub 0. Ya está. Por x sub 0 sobre 2, muy chiquito lo he hecho acá. Y acá sería 2z sub 0. Ya, ahí tenemos otra ecuación. Ya tenemos y 2i. Nos falta una tercera. El vector direccional, este vector direccional de la recta, ¿qué tiene que ver con la normal? Ese vector A. Ese vector A es 8 menos 1, 0. Entonces acá le ponemos 3i. 3i, mira. Ese vector A, yo puedo decir que es perpendicular al gradiente de f en p sub 0. ¿Sí? Porque ese vector direccional es paralelo al plano. Entonces, ese vectorcito azul sería perpendicular al. Entonces ahí multiplicamos, pues no, eso de ahí debería ser 0 acá. Entonces, este vector, creo que acá aquí es donde se facilita, ¿no? Esto es 8 menos 1, 0, y esto lo multiplicamos por el gradiente, ¿no? X sub 0 sobre 2, 2, y sub 0 sobre 3, y este es 2z sub 0 igual a 0. Entonces la tercera sale, ¿no? Entonces acá sería 4x sub 0 menos 2y sub 0 sobre 3, y eso es igual a 0. Ya está. Entonces ahí hay tres ecuaciones. En I ahí está la ecuación que satisface el elipsoide. La 3i es que ese producto es 0, y ahí hay una relación entre x y y ya. En 2i hay que multiplicar, porque si tú te das cuenta, cuando multiplique esto de acá, x sub 0, con este x sub 0 medios, cuando vas a multiplicar este y sub 0 con este y sub 0 acá, de alguna manera tiene que ver con i. ¿De acuerdo? Entonces, hay que resolver esas tres ecuaciones, i, 2i y 3i, y la idea es encontrar el p sub 0. Esa es la idea, encontrar ese punto p sub 0. ¿Por qué? Porque una vez que tienes el p sub 0, ya tienes la ecuación, pues acá está. Vas a evaluar el gradiente en ese punto, o lo reemplazas acá, ¿ve? Ya tienes la normal, ya tienes el punto de paso, por lo tanto ya tienes la ecuación. Y eso hay que hallarlo de i, 2i y 3i. A mí no me preocupa mucho esto, porque esto más se parece a tu curso que has hecho no sé si el primero o segundo ciclo, algo de vectores, ¿ya? Lo único que le estás agregando ahí es cómo se halla la normal del plano. ¿De acuerdo? ¿Cómo hallas esta normal? Y esto lo hallas con la superficie de nivel, ¿ya? Uno que sí me interesa a mí, un ejercicio que me interesa, es este de acá. Cuando la superficie está en forma implícita, o sea, aquí. Me gustaría que lo hagan, ¿no? Dice, se tiene la superficie, igual que el día de ayer, se tiene
la superficie S, así, S que es Z igual a F de X por Y, X por Z, y aquí que sea X cuadrado Y menos Z cuadrado. Ya está. Tal que F sub 1 en el punto X sub 0 es igual a 1. Ahí estamos diciendo que esa es la primera derivada parcial de F minúscula. ¿De acuerdo? Y F sub 2 de X sub 0 es igual, aquí se dan los valores de tal manera que se resuelva, ¿no? Y F sub 3 de X sub 0 que es igual a 2. Así lo da el ejercicio. Dice AY, la ecuación AY, la ecuación general, o sea, en forma AX más BY más Z más D. AY la ecuación general del plano tangente a S en el punto 1, 1, 1, 1, 0. Ya está. Bien. Primero tienes que distinguir dos cosas. Cuando una superficie está dada en forma implícita y te hablen de recta tangente de mayor pendiente, te hablen de derivada direccional para hallar esa ecuación de esa recta tangente, ese es un caso. Y otro caso cuando la misma superficie te están diciendo que quieres hallar el plano tangente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando en esa superficie quieres hallar o determinar la ecuación de la recta tangente de mayor pendiente, tú necesitas el gradiente de Z. ¿De acuerdo? Tú vas a necesitar el gradiente de Z. Entonces, allí vas a tener que asumir que Z depende de X y de Y. Pero este es otro tema. Tú quieres hallar la normal a ese plano tangente. Entonces, cuando vas a ver las curvas de nivel, X, Y y Z son independientes. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? A ver, hay en el vector perpendicular esa superficie nomás. Quiero cómo lo razona. Lo que primero tienes que hallar es la F a la que tú le vas a hallar el gradiente para que sea la normal de la superficie. Ese es lo primero que tienes que hacer. En los casos anteriores, en lugar de Z poníamos 0. En lugar de Z podíamos haber puesto 1. ¿De acuerdo? Entonces tú al otro lado le llamabas F de X y Z. Acá hay un Z. Es lo mismo. Pasamos todo a un solo lado. Entonces, la primera sugerencia ahí que yo les doy, es que también es primer ejercicio, ¿no? Entonces, la primera sugerencia es así, ¿no?
es concebir la f cuyo gradiente es perpendicular a la superficie. Entonces, una forma es pasar de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Entonces, tenemos acá. La superficie también lo puedes escribir así, ¿no? Es f de x, y, z. Esto de acá le llamaríamos a f de x por y, x por z, y esto de acá sería x cuadrado, y menos z cuadrado, menos z. Listo. Ese es el asunto ahí. Entonces, esta S, acá lo voy a borrar mejor así. Esta S de acá es una superficie de nivel, pero ¿de quién? De esta F mayúscula al nivel 0. ¿Hasta ahí estamos viendo bien? Es que para que tú tengas la normal a la superficie vas a tener que hallar un gradiente de 3 variables. Tiene que haber X, tiene que haber Y y tiene que haber Z. Ya está, ese es uno. El otro asunto es el siguiente. Esta derivada de acá es la derivada respecto de esto. Esta derivada de acá es respecto de la segunda. Y esta de acá es respecto de la tercera. Ya está. Una vez que quedó claro esto de acá, tú lo escribes para que lo puedas usar la regla cadena. Entonces, ya lo que sigue ya es materia ya más familiar para ti, ¿no? Entonces, yo voy a escribir acá f de x, y, z, lo escribimos así, ¿no? Es f de un a, un b, un c menos z. Para nosotros a es igual a x por y. B es igual a un x por z. Y c es igual a x cuadrado y menos z cuadrado. Listo. Quiero que en este momento, hay un asunto acá. Te dice S en el punto 1, 1, 0. Este de acá es el punto. Esto es el X sub 0, este es el Y sub 0 y este de acá es el Z sub 0. Ese es el punto que está en la superficie. ¿De acuerdo? Bien. Ahora quiero que ustedes, con lo que ya has dado tu práctica el día de ayer, con lo que ya yo te estoy indicando, quiero que me encuentres el gradiente de F, pero en el punto 1, 1, 0. O sea, vas a encontrar acá F sub X en el punto 1, 1, 0, F sub Y en el punto 1, 1, 0, y F sub Z en el punto 1, 1, 1, 1, 0. Ya está, encuéntrame ese vector. No te olvides que F es así, ¿no? F depende de A, de B y de C. A depende de X y de Y, B depende de X y de Z, y C depende de X, de Y y de Z. Ya está. Esa es la... A ver, entonces la diferencia de este problema de acá, de recta tangente mayor pendiente con este de acá, la principal es que acá todas las variables tienen que ser independientes. Ya, a ver ahí en ese gradiente. Aprovechen para participar porque tenemos pocas participaciones y lo que es peor de pocos alumnos. O sea, siempre son permanentes los que intervienen. O ya, pues, una ayuda más, ¿no? A ver. Sí, por eso yo no quería avanzar hoy día nada. A ver.
F sub X en realidad es F sub A respecto de X más F sub B respecto de X más F sub C y C respecto de X. Ya está. Ya está. En cambio, cuando deriva respecto de Z, hay que tener cuidado, porque acá sería F sub A respecto de Z, ¿no? Más F sub B, B respecto de Z, más F sub C, C respecto de Z, menos 1 sería. Porque acá tienes el Z, ¿está bien? Ahí hay que tener cuidado con ese F sub Z. Ya está. A ver, ahora terminen. No, profe, sale 1,3, menos 3. 1, 3, menos 3. Vamos a copiar acá. Es 1, gradiente de F, 1, 1, 0, es 1, 3, menos 3. ¿Así? Sí. Ya está. Yo tengo 5, 3, menos 3. A ver. Sí, 5, sí, 5. El primero es 5, ¿no? El primero es 5. Sí. El primero es 5. Entonces vamos a corregirlo. Ya está, entonces acá es 5. Tengan cuidado ahí nomás. Bien, como ya tienes la normal y tienes el punto de paso, ya pues un alumno en la forma general, ese es su normal de un plano, ¿no? Entonces el plano tangente debería ser así, ¿no? 5x más 3y menos 3z y lo evalúas en el punto x vale 1, y vale 1 y z vale 0. Sería 8, pues acá sería menos 8, ¿no? Y esa sería la ecuación del plano que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, de repente es el que hay que tener. Entonces, en la evaluación del examen final, tú tienes que desagregar dos cosas. Cuando es recta tangente mayor pendiente es una cosa, y cuando hayas la ecuación del plano tangente a una superficie, y tú haces la F mayúscula, o no sé, la G mayúscula, qué sé yo, esa función considera a X, a Y y a Z como independientes, ¿ya? Independientes. Obviamente que ahí aparece una derivación implícita, ¿no? Y eso está de más decirles, ya es lo último que voy a hacer hoy día, es así. Si ya tú tienes una S, lo que yo le comentaba, Z igual a X cuadrado menos 2X Y al cubo menos un seno de X por Y. Ya tú ya no vas a tener problemas en ese problema. Porque ¿qué haces? Pasas todo a un solo lado. ¿De acuerdo? Y es lo mismo. O sea, más fácil todavía. ¿Ya? Pasas todo a un solo lado y el gradiente de esa función sería la normal del plano que estamos buscando. Sí, se entendió lo del plano tangente. Para los que han llegado un poco más tarde, más de las 8, les estaba comentando de que he pensado cortar, ya corté en realidad, el tema de valores extremos. Entonces, lo único que nos va a faltar acá a nosotros es hacer derivada de orden superior y tapar algunos huequitos que hay de derivada direccional todavía, ¿ya? Pero con la teoría que yo te he dado, ya vas tratando de ver qué es una derivada direccional y qué es hallar la ecuación de un plano tangente. La superficie explícita o implícita. Sí, falta ahí, por ejemplo, qué pasa si dos superficies se encuentran, se intersecan o son tangentes, o al intersectarse van a formar una curva. ¿Cómo hallar la ecuación, perdón, cómo hallar una derivada direccional en cada punto de esa curva? Ese es producto de gradiente y tiene que ver con esto de acá.
y ya le quitamos el tema de máximos y mínimos. Sí, está bien, eso hemos quedado, ¿no? O sea, Sí, acá nos falta solamente agregar derivar de orden superior. Eso lo podemos hacer el día jueves, ir tapando. Y el día viernes seguimos haciendo ejercicios para ver ya preparándonos para nuestro parcial. Y esta semana que viene, no sé, estoy pensando cómo tomarles el examen parcial todavía. Vamos a ver, esperemos que sean buenas las cosas. Sí, creo que por ahora eso nomás. A ver, ratito. Salvo que tengan alguna consulta, a ver acá. Ahorita esto les tengo que dar, ¿no? La verdad que como todos, como yo siempre les he dicho, todos tienen problemas. A mí me mata eso de jueves en la noche. ¿Sabes? A ver, ayer operaron a mi suegra de la vista. Mi suegra nunca se enfermaba de nada, pero ayer parece que le ha chocado un poco. Que dicen que las personas que no se enferman una vez, ¿no? A un ratito, estoy viendo las pizarritas, ¿sí? Ahora, no sé si estoy haciendo bien en pasárselas las pizarritas. Porque ustedes no copian, pues. O sea, ese es el problema. Ya está, pero acá yo lo estoy pasando, ¿no? Creo que deben ser 6 nomás. Las otras se repetirán, a ver un ratito. Ya está, a ver. Ya está. Pues ahí vamos a probar esto. Así. Y deben tomar la asistencia, no va a ser. Y entonces ustedes se supone revisar, van a ver exámenes parciales, lo que tenga que ver con extremos, eso ya. Tampoco me estén preguntando, profesor, va a venir tal cosa porque me han dicho. No, no, el tema ya quedamos, ¿sí? Es que la segunda parte es mucho más corta. Tengo yo hoy día, Acosta, Presente, profesor. Diego Andía, Presente, profesor. Paul Bazán, Presente, profesor. Ever Burga, Oscar Campos, Presente, profesor. gracias, Luigi Carrasco, Presente, profesor. Ítalo Casanova. Presente. Para esta semana sí tengo que mandarles por lo menos 2 exámenes parciales, ¿ya? Pero va quedando pendiente que lo que tiene que ver con extremos es que en la situación difícil que pasamos, yo el examen parcial lo tomaba en 2 partes. Una era donde exponían y la otra parte donde enviaban, en 3 partes en realidad. Una donde era mediante un aplicativo, el alumno marcaba, y la otra que era para desarrollar. Pero usted va a hacer una sola, ¿no? Casanova está ahí, ¿no? Chaiña, Carlos, Wilmer Gamboa, Presente.
Kevin Hill. Presente, profesor. Ya no habla Kevin Hill, ya. Jens Herrera. Presente, profesor. Jens. Celso Guamaní. Presente, profesor. Josué Juárez. Presente, profesor. Gianmarco Leandro. Presente, profesor. François León. Presente, profesor. Belén Lozada. Belén. Luis Malacas. Presente. Franco Mejía. Sergio Mejía. Presente, profesor. Mendoza Alan. Mesa. Presente, profesor. Mendoza Alan no está, ¿no? Mesa. Montes Diego. Presente, profesor. Miguel Navarro. Miguel Navarro. Luz Paquillauri. Presente, profesor. Gracias. Michael Kilka. Presente, profesor. James Quispe. Presente, profesor. Jimena Quispe. Presente, profesor. Willy Ruiz. Willy Presente, Ruiz. profesor. Aldair Sabino. Ernesto Salazar. Presente, profesor. Buenos días. No, gracias a ti, María. Sebastián Salirrosas. Presente, profesor. Jack Santiago. Yomira Torres. Presente, profesor. Oscar Torres. Presente, profesor. Y Diego Villar. Ya está. Presente, profesor. Profesor, sí se me escuchó, ¿verdad? ¿Quién? A Ruiz Tafur. ¿Ruiz? Sí. Sí le he puesto Willy, sí le he puesto. Sí, ya. Entonces ahí, así quedamos, entonces, recortamos el tema del examen parcial, todo lo de extremos, ¿ya? Todos los extremos. Listo. Entonces, nos vemos el día jueves, entonces. Gracias, ¿ah? No, profesor, muchas Luego, gracias. profesor. Luego, profe. Hasta luego, Chao. profesor. Más bien. Buenos días. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.